Muy bien, Ana, gracias. Vamos a ver cómo sigue la película. Vamos a ver cómo si el 14 de diciembre tenemos los resultados finales. Nuevas derechas y fascismo. Nos vamos... Hay un uso frecuente y cada vez más frecuente para caracterizar a las nuevas derechas a nivel internacional como fascistas. Entonces, me gustaría que nos preguntemos, en principio, si pueden caracterizarse así. Y acá tenemos dos grandes grupos, podríamos decir. Los que dicen, sirve la etiqueta de fascismo, y los que dicen, ojo con usar esa etiqueta de manera transhistórica, ¿no? Como si no cambiara en el tiempo. Los que dicen que sí buscan ciertos rasgos comunes entre el fascismo y estas nuevas derechas. Entonces, ¿a qué apuntan? A la intolerancia con la oposición, a los discursos antipluralistas, a los recortes de derechos, a ciertas voluntades de los líderes o discursos antidemocráticos de los líderes, a los ataques a la prensa, a los ataques al Poder Judicial. Entonces dicen, en esas características nos permiten hacer analogías entre el fascismo y las nuevas derechas actuales. Y ahí a mí me parece interesante este planteo que hace el libro de Santiago Gerchunov, el último libro que se llama Un detalle siniestro en la palabra fascismo. Y ahí Santiago se pregunta, ¿por qué se usa tanto este término? ¿Por qué existe? ¿Por qué de repente con más frecuencia se usa este término para acusar al adversario? Y él dice, aparece cierto alivio moral en quienes buscan etiquetar a su adversario como fascistas. ¿Y a qué se refiere? Dice, el uso de la etiqueta genera cierta emoción política que te coloca del lado de los buenos, del lado de los que se inscriben en una especie de lucha universal, la del antifascismo, que da la tranquilidad o el alivio de estar deteniendo lo que puede terminar en el mal absoluto, ¿no? Entonces dice, existe una especie de ilusión, ¿no? Y que es un uso más militante, podríamos decir, que analítico o descriptivo. Y eso mismo que plantea Gerchunov más en términos filosóficos, lo plantean muchos historiadores, que dicen, ojo con decir que podemos trasladar o usar un concepto muy propio de los años 30, de esa época, a la actualidad. Y ahí tenemos un artículo muy interesante que publicó un especialista en fascismo que se llama Richard Evans. Se llama ¿Por qué Trump no es fascista? ¿No? Y él ahí se mete en esta discusión y dice básicamente lo siguiente. Bueno, para entender el fascismo tenemos que entender que el fascismo es producto de la Primera Guerra Mundial. Y hay varias diferencias entre los regímenes fascistas de los años 20 y los años 30 y los actuales. En primer lugar, es el lugar que tuvo la guerra a la hora de militarizar la sociedad. Es decir, la sociedad de la década del 20 y del 30 era una sociedad que respiraba guerra, respiraba violencia, donde la violencia estaba cotidianamente ahí, donde la democracia liberal había quedado asociada a la derrota militar, tanto en Alemania como también en Italia, donde se veía esta idea de la paz mutilada. Y entonces donde estos regímenes y estos movimientos lo que buscaban era construir una sociedad que estuviera dispuesta a ir a la guerra, educada para la guerra, y donde la violencia era algo permanente en la vida cotidiana. Uno sin duda podría decir, bueno, hubo momentos violentos en términos de violencia física en, por ejemplo, la toma del Capitolio con Trump o el caso de Bolsonaro. Ahora, la violencia en estos regímenes eran violencia donde tenías escuadras, grupos de choque, hay que grupos... mirar la serie Mussolini. Todavía no la empecé a ver. L'uomo del século. Exacto. Que bueno, varios historiadores... Y pintan dramáticamente eso. Sí, Andrés Reggiani de Italia me la ha recomendado, que es especialista en esto. Me dijo, está buenísima. Y justamente lo que se ve es esto, ¿no? Lo que uno tiene son escuadras que son grupos de choque con violencia en la vida cotidiana, que es una diferencia muy grande. Pero también hay una segunda diferencia muy grande que uno podría hacer. El propio Mussolini se queja de los animales que creó. Que no los puede controlar. Porque todo el tiempo le llegan las noticias de que hay un desastre en el fascismo por los asesinatos así, crímenes. Bueno, es que todos los regímenes, tanto el nazismo como el fascismo, por momentos los propios líderes tenían que lidiar con cómo controlar a esos grupos. Los perros, decía. Exacto, cómo controlar a esas fuerzas que ellos mismos desataron, ¿no? Pero hay otra diferencia grande, y es que los regímenes fascistas y estos líderes fascistas son líderes que llegan al poder mediante elecciones democráticas en un contexto de muchísima violencia, pero que rápidamente van a construir dictaduras. Es decir, rápidamente pueden construir regímenes completamente autoritarios. Y acá hay una diferencia grande, porque uno podría discutir o ponerse a ver cuáles de los líderes de las nuevas derechas tienen cuánta voluntad antidemocrática tienen. Pero la realidad es que están lidiando con unas circunstancias y unas instituciones que todavía son democráticas. Entonces ese avance hacia la dictadura que tuvieron los regímenes hoy no se verifica. Hoy no sería tan fácil. Entonces, y por último la aspiración totalitaria, ¿no? La de tener un Estado que penetre en las distintas instituciones sociales, donde acá es una cosa mucho más anárquica, desordenada, y donde esa aspiración totalitaria no se comprueba. Entonces, lo que podríamos decir es,
El uso de la palabra fascista está asociada mucho más a una aspiración más militante, emocional, tranquilizadora. Pero carece de rigor histórico. O analítico, si quieres. No sé si te sirve tanto para describir las nuevas derechas actuales. Ana, muchas gracias. Camila, muchas gracias. Gracias. Siempre interesantísimo. Vamos ahora a un corte y viene Carola con el whisky.